Bueno, el tema que nos toca es diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, la prueba de Schiller y la inspección visual con ácido acético, un tema de bastante interés para ustedes. Dentro de lo que es niveles de prevención del cáncer de cuello uterino, tenemos la prevención primaria, que consiste en la educación para la salud, concierne al sector salud y a la población, y también la inmunización contra el virus del papiloma humano mediante la vacunación. La prevención secundaria, que es la detección mediante métodos de tamizaje o screening o cribado, el diagnóstico y tratamiento de las lesiones precancerosas, ya sea en clínicas de colposcopio, unidades y o servicios de colposcopio. Y la prevención terciaria, que en algunos textos está mencionado, que ya es el tratamiento del cáncer cervicuterino y los cuidados paliativos. Los métodos de tamizaje, ninguna prueba tiene sensibilidad de 100%, por tanto siempre puede existir un riesgo de lesión intraepitelial escamosa y o cáncer tras una ronda de cribado. La citología convencional o prueba de Papa-Nicolau es la prueba que más se utiliza. También se puede complementar con el vía-Billy o inspección visual con ácido acético, Lugol o prueba de Schiller. La base líquida también es un complemento y el COTES, que consiste en combinar el Papa-Nicolau o citología convencional y el test de PCR molecular para virus de papiloma humano o solamente el test de PCR para virus de papiloma humano. La meta de cada una de estas estrategias es lograr identificar lesiones precancerosas en estadios tempranos antes de su progresión al cáncer de cuello. Hablando de historia de la citología cérvico-vaginal, 1928 George Nicholas Papanicolaou es el fundador, el que crea la tinción para diagnosticar lesiones precursoras de cáncer y o cáncer de cuello uterino. La citología convencional, después de la toma, se fija de inmediato con una solución comercial, el citospray, a una distancia de 20 o 30 centímetros de la muestra para no producir estallido de las células e impedir la desecación de material biológico. Este método es la de detección más recomendada. Es para ninguno poco sensible y específica, solo es positiva por definición si existe una fase productiva transformante. Se vuelve más sensible y específica cuando el estadio es más avanzado, NIC 2 y 3. En base líquida sube la sensibilidad y especificidad. Y seguimos diciendo que el estándar para medir sensibilidad y especificidad es la biopsia. De la citología en base líquida, que ha sido aprobada en 1996, y son dos vías, ¿no? Dos vehículos, el ThinTrep y el SurePath. La toma de muestras habitual con cepillo o brocha. La cabeza del cepillo es enjuagada o desprendida un líquido fijador y la mayor parte o todas las células tomadas son colectadas, a diferencia del Papa-Nicolau, que solo una porción es tomada, ¿no? La PCR también es muy importante, es un complemento diagnóstico. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad, mayor a 95%, un elevado valor predictivo negativo, 99.8-100%, ausencia de reactividad cruzada con otros, y detecta la genotipificación de los 14 genotipos de alto riesgo, una excelente reproducibilidad, un capa 8-9 y es automatizado. El COTES es la combinación del Papa-Nicolau y el test molecular de PPH que mejora la detección, diagnóstico, pronóstico, aumenta los costos, esa es la desventaja. Mejora la detección de adenocarcinoma, minimiza el envío a estudios de colposcopía y reduce los daños de sobretratamiento. La colposcopia indicada cuando existe una citología normal y normalmente cuando hay citologías anormales se realiza la biopsia. El sistema Bethesda dentro de Papa-Nicolau es un reporte periodístico en 1987, creado en 1988 en Maryland, Estados Unidos, modificado en 1991 y 2001 para uniformar reportes a nivel global y ver el control de calidad, ¿no? La división entre lesiones de alto y bajo grado de acuerdo al tratamiento a seguir en estos dos grupos. Se menciona que se puede dividir en dos grupos, anormalidades en células epiteliales escamosas, que nos reportan estos resultados, ASCUS, que son células atípicas de significado incierto o indeterminado, ASH donde no podemos excluir lesión de alto grado, las lesiones de bajo grado y las lesiones escamosas de alto grado, y el carcinoma in situ y o carcinoma epidermoide. Dentro de lo que son anomalías en células glandulares, tenemos las células glandulares atípicas, y especificamos si son endocervicales o endometriales, las atípicas posiblemente neoplásicas, y también hay que especificar si son endocervicales o de otro sitio, y el carcinoma endocervical in situ, y el adenocarcinoma ya sea endocervical, endometrial o extrauterino. El tamizaje y su impacto para el cáncer de cuello uterino
es disminución de la incidencia y mortalidad del cáncer. La reducción por tamizaje es por aumento de detección del cáncer de cuello en etapas tempranas o preneoplásicas, y actualmente para el desarrollo de cáncer la persistencia de la infección cervical por virus de alto riesgo es necesaria. La mayoría de las infecciones son transitorias, más de un 80-90%, y indetectable en 12 a 24 meses, lo que se conoce con el nombre de clearance. El IVA, lo inicial es inspección visual con ácido acético y test de Schiller. El IVA se realiza a simple vista o se puede utilizar la colposcopia con la colocación de ácido acético al 3 o 5%, y el Lugol o test de Schiller emplea solución combinada de yodo puro al 10% y yodo yodurado al 5%. El IVA, hay que realizar una exploración vaginal con espéculo, durante el cual el prestador aplica ácido acético diluido 3 a 5% al cuello, espera en un lapso de 30 segundos a un minuto, y al exponer tejido normal al vinagre adquiere temporalmente una coloración blanca que es reversible por cambios citopáticos de BPH, y existe acá un fenómeno físico de reflexión donde el haz de luz del colposcopio de la luz choca con las células anormales y este rebote es visto a través de la vista. Hay que observar el cuello a simple vista para identificar cambios de color en el mismo y determinar si el resultado es positivo o negativo o posibles lesiones precancerosas o cáncer. El material necesario para IVA: un área privada para exploración, la mesa de exploración, profesionales adiestrados, la fuente de iluminación adecuada, espéculo estéril, guantes, hisopos, ácido acético diluido, envases de solución de cloro y balde. Los resultados pueden ser negativos cuando no hay lesiones, y el resultado es positivo cuando se detectan áreas cetoblancas densas, ya sea opaco o blancostra, nítidas, bien definidas, con o sin márgenes elevados, que tocan la unión escamocilíndrica, puede ser leucoplasia y verrugas. El área acetoblanco lejos de la unión escamocolumnar no es trascendente, en cambio la área acetoblanca adyacente sí es importante. En este gráfico se puede ver cómo se pinta de blanco. Y la conducta, si el IVA es positivo, entonces hay que hacer tratamiento inmediato y derivar a pruebas adicionales o que confirmen el diagnóstico mediante el Lugol y posteriormente una biopsia. La eficacia, la sensibilidad y la especificidad del IVA alcanza más o menos una sensibilidad mínima y especificidad mínima de un 65% y una máxima de un 96 a 98% de especificidad. Las ventajas: que es sencillo, es fácil de aprender, depende del grado mínimo de infraestructura, bajos costos, muchos tipos de prestadores sanitarios pueden realizar este procedimiento y el resultado está disponible de inmediato. Requiere de una sola visita y es posible integrar el tamizaje por IVA a los servicios de atención primaria de salud. El test de Schiller, el fundamento es la inspección visual con Lugol al 10%. El epitelio escamoso metaplásico contiene glucógeno, mientras que el NIC y el cáncer de invasión contienen escaso o ningún glucógeno. El procedimiento es igual: realizar inspección vaginal con espécula, durante el cual el prestador de asistencia aplica yodo yodurada o Lugol al cuello uterino, se observa el cuello a simple vista y se identifican cambios de color en el mismo. Determinar si el resultado es positivo o negativo para lesiones precancerosas y o cáncer. Si el resultado es positivo, hay sospecha de lesión. Las áreas del cuello uterino no van a captar el Lugol y esas se denominan zonas hipocaptantes o simplemente no hay captación de Lugol. Y cuando el resultado de Schiller es negativo, quiere decir que es un cuello sano, todas las células captan Lugol y ese es un cervix normal. Aquí tenemos dos imágenes donde en la figura 1 se puede ver que sí hay una lesión, hay áreas hipocaptantes, por lo tanto de ahí hay que tomar la biopsia. En cambio, en el gráfico de al lado, todo el cuello se pinta de color marrón o cava, entonces un cuello sano o normal. Eso significa un test de Schiller negativo. Y eso sería todo. Gracias por su atención.